todos, soy José Luis Mera Collazos, médico de la Fundación Valle Lilí, trabajo en el servicio de imágenes diagnósticas y soy especialista en imágenes mamarias. Hoy les traigo un tema muy interesante, un tema que siempre ha dado controversias, pero que indudablemente tiene vigencia, y es el tamizaje de cáncer de mama, en este caso enfocándonos en la población general. Para una breve introducción, que es muy importante entender el porqué del tamizaje, hay múltiples estudios y es muy bonito ver cómo es algo que se ha estudiado desde muchos años con esas primeras publicaciones del Dr. Shapiro en 1971, donde ya comienzan a estudiar en forma experimental qué pasaba con esas mujeres que le hacían tamizaje, o bueno, detección o la intención de detectar tempranamente esas patologías. Y en esa época, en Estados Unidos, en Nueva York, se estudiaron 31 mujeres entre 40 y 64 años. Vemos que esta edad siempre ha sido la edad de estudio. Y inicialmente se hizo una mamografía con 3 mamografías posteriores cada año, y se demostró que se lograba disminuir muertes. Mortalidad era el outcome, el resultado que querían buscar. Y en el grupo en el que se hizo la mamografía, una reducción de la mortalidad de 52 muertes en las mujeres sin mamografía y 32 muertes en las mujeres con mamografía, pues mortalidad asociada con cáncer de mama. Para entender un poco de por qué el tamizaje, qué es y para qué el tamizaje, debemos entender que las neoplasias, el cáncer en sí, tiene un periodo que es indetectable tanto clínicamente, por marcadores o por imagen. Llega un momento en que ya es detectable a través de nosotros radiólogos, a través de imágenes diagnósticas, y es donde nosotros actuamos, incluso en periodos que pueden ser previos a lo que clínicamente ya sería demostrable. En esa etapa, pues las ventajas son muy grandes porque detectar una lesión preclínica va a tener mucho mejor pronóstico y mucho mejor sobrevida. Y obviamente ya ven en la parte de los clínicos, ustedes cuando ya identifican las lesiones, cuando el paciente ya llega por síntomas, en este caso pues ya no sería un screening ni tamizaje. Obviamente las pruebas de tamizaje tienen que tener ciertas características, en su mayoría son sensibles, tienden a ser económicas y obviamente aplicables en la población general, es decir, pues que sean tecnológicamente aplicables como es la mamografía. Sacrifican un poco la especificidad, pues porque ya sabemos que para la especificidad ya se hacen pruebas más de índole diagnóstico. Algo importante en cuando se busca una prueba de tamizaje es que tenga un impacto, en este caso sobre vidas y bajos riesgos, características que pues cumple la mamografía a plenitud. En general, pues al aplicar la mamografía sabemos que vamos a tener pacientes que vamos a detectar que claramente tienen su cáncer, pero vamos a también incluir en esos pacientes que nos dan como falsos positivos pacientes sanas. Entonces esto es algo que todas las pruebas de tamizaje comparten, y pues la mamografía pues no se exime de esto. Una tendencia mundial, y hablamos del mundo en general porque las estadísticas están muy claras, es el aumento de la incidencia del cáncer, pero a su vez también la disminución de la mortalidad secundaria de ese cáncer. Vemos que ya hay tasas de sobrevida general del 91% a 5 años, y esto pues es muy bueno, es decir, quiere decir que sí vale la pena identificar y tratar el cáncer de mama. Otra estadística muy importante es que nos ponen en contexto, sobre todo que se aplica a nuestra región, porque vemos como la raza o etnia, como queramos llamar, hispana y negra, que es como estamos sobre todo en Cali conformados, siempre tiene, a pesar de que tiene buenas tasas de sobrevida o buenos números en cuanto a sobrevida a los 5 años, siempre está un poco por debajo de la raza blanca o otras razas, con excepción cuando hay enfermedad distante, es el único escenario donde cambia esta tendencia. Y una cosa adicional de por qué a los países les interesa tener buenos programas de tamizaje es porque vemos cómo con el aumento del estadiaje, el momento de identificación, obviamente el tamizaje entraría idealmente en estadios 1 y 2, el costo total del tratamiento de la enfermedad disminuye, incluso siendo casi la mitad de un estadio clínico 1 o 2 versus un estadio clínico 4. Entonces realmente también es rentable identificar este tipo de cáncer en fase inicial. 13% de las mujeres, esto es una estadística de la American Cancer Society, en que más o menos el 13% de las mujeres van a ser diagnosticadas con cáncer en la vida, es decir, casi diagnosticada, pero en general nos mantenemos en este rango. Y algo vital, que pronto un poco más de tranquilidad a muchas pacientes que consultan, es que solo 1 de cada 9 mujeres diagnosticadas tiene un antecedente familiar de cáncer, es decir, es más frecuente el cáncer esporádico que tenga alguna asociación o cáncer hereditario. Otras cifras de
otro continente, de los británicos, vemos que ellos hacen un ejemplo como para explicar el impacto del tamizaje. Toman como una población de 1.000 mujeres entre 50 y 70 años sin síntomas, importantísimo. Esas mujeres que no se hicieron tamizaje, 21 mueren por cáncer de mama y no, sí, 21 mueren por cáncer de mama y 37 podrán ser tratadas y van a sobrevivir al cáncer de mama, pues a no haber presentado el tamizaje. Por el contrario, las mujeres que sí se hicieron tamizaje, bueno, diagnosticadas 75, es decir, preclínicamente, 16 finalmente también van a morir de cáncer, 59 van a ser tratadas y van a sobrevivir, y entra el rango del sobrediagnóstico, que es un tema muy importante. De esas 59, 17 entran en este caso de sobrediagnóstico, y finalmente 5 vidas salvadas se pueden atribuir directamente al tamizaje en este grupo de 1.000 mujeres. Para tener un tamizaje efectivo siempre hay muchas barreras, en general son incontables. Muchas se asocian con los ingresos bajos y de ahí la parte del bajo nivel educativo, etcétera. Comunidades que no tienen acceso a la salud o comunidades cerradas como pueden ser ancianatos y cárceles. Y esas barreras son las que debemos tener claras, que son las que debemos siempre tratar de sortear en nuestro medio. Una preocupación grande siempre es la radiación. En general, la mamografía se han hecho esfuerzos muy grandes para disminuir la dosis con la tecnología que tenemos ahorita en la institución y en general con la mamografía digital. Las dosis son muy bajas y haciendo un énfasis en cuanto a la diferencia entre radiografía, vemos que es similar, y en cuanto a la radiación ambiente, una mamografía puede equivaler a 7 semanas de radiación solar o radiación ambiente normal, siendo muy claro que el beneficio de la detección de un cáncer va a superar el riesgo, y en general son muy pocos los casos en los que uno se pueda definir que hubo un riesgo acumulado por mamografía anual. Siempre recordar que el tamizaje es un proceso. Cuando pensamos en tamizaje mamográfico, tendemos a pensar en mamografía y en la sobrevida, pero no pensamos en todo lo que hay en el medio. Y en el medio existen muchas cosas. La detección, un diagnóstico de calidad, o sea, tener médicos y patólogos entrenados, el tratamiento, que tu grupo de oncología y tu grupo quirúrgico sea muy bien entrenado y tenga altos estándares de calidad, el seguimiento como tal para asegurar una sobrevida, y todo eso en general lo que nos va a permitir hablar de sobrevida. Hay muchos estudios que tienden a desmeritar el tamizaje, pero no tienen en parte esos eslabones, y lo único que hacen es desinformar y causar mucho daño a la comunidad general. Para hablar de tamizaje siempre tenemos que pensar en factores de riesgo. Hay claros factores de riesgo identificados, estos aumentan el riesgo relativo hasta 4 veces. Son muy importantes, como siempre, la edad es el factor de riesgo aislado más importante, tener diagnósticos previos como hiperplasia atípica, las mutaciones BRCA1, BRCA2 ya las tenemos claramente identificadas, la neoplasia celular y la historia personal de cáncer de mama que empieza antes de los 40 años. Esto en particular ya nos va a dar un paciente de alto riesgo. Factores de riesgo intermedio, un antecedente de carcinoma in situ, referente con los estrógenos, la testosterona, el antecedente ha recibido radioterapia por el tórax. Las mamas densas viene a ser un tema muy importante ahorita porque pasa a ser un factor de riesgo individual. La historia personal de cáncer después de los 40 años, y la historia familiar de cáncer en 2 parientes en primer grado. Y los factores de riesgo con menos peso, pero que son muy importantes, algunos muy modificables: consumo de alcohol, en cuanto a la parte del antecedente ginecológico, la lactancia, el embarazo y demás. Y viene también aquí enfermedades como la obesidad y la diabetes. Pero en general estos factores son mucho más bajos y lo que hacen es un factor acumulativo de riesgo. Hay muchos modelos para entender un poco tratar de dar un riesgo. Me encanta el Therapeutic Risk Assessment, que nos da como un promedio general y nos dice exactamente en qué categoría son los pacientes. Aquí un ejemplo muy rápido para no alargar la presentación. Nos va a pedir edad, el inicio del periodo menstrual, el final, toda esa historia, si tenemos antecedentes de mutaciones comprobadas, si hemos tenido biopsias o no. También incluye la mamá densa como tal, por lo que sea un antecedente de riesgo, comunidades como los Eskenazi, que también tienen un factor de riesgo muy claro. Y en general, hablar aquí es hacer un pequeño paréntesis en la densidad mamaria. La densidad mamaria por sí sola tiene un problema de que es el enmascaramiento de la mamografía, que podemos pasar lesiones desapercibidas o podemos ver algunos nódulos, pero se ha investigado y per se es un factor de riesgo. Es un tema muy amplio, muy controvertido, tiene mucha base fisiopatológica, pero traigo esa diapositiva siempre para mostrar toda la complejidad que trae atrás y de verdad el sustento bibliográfico y científico que cada vez sale a partir de esto, tanto que comunidades como Norteamérica ya toman decisiones enfocadas en este factor de riesgo.
nuevamente la historia familiar para terminar la encuesta, y lo que nos arrojan ese tipo de modelos es el porcentaje de riesgo, y con esto pues ya podemos planear esquemas de tamizaje individualizado. En general, de 0 a 14 bajo riesgo, de 15 al 19% acumulado en la vida, y más de 20% acumulado en la vida, pues nos va a distinguir los tipos de riesgo de los pacientes. Los británicos usan un poco una escala un poco más flexibles, pero en general vemos cómo todos estos sistemas de salud tratan de definir escalas de riesgo para así individualizar un poco más los esquemas. Lo que siempre le preguntan a uno, ¿cuál es el esquema ideal de tamizaje? Digamos lo que da a ser individualizado, pero las sociedades, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cáncer nos da una pauta que podemos iniciar ofreciendo tamizajes de los 40 años a los 45, a los 45 ya iniciarlo de rutina, y desde más de 55 años ya la posibilidad de hacerlo bianual, con una oportunidad anual de tamizaje, y se mantiene hasta que tenga una expectativa de vida de más de 10 años. Tengo un ejemplo práctico en la institución, mujer de 42 años que sí realizó su tamizaje porque conversó con su ginecólogo. En la primera mamografía del 2018 vemos una simetría focal en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. La llevamos a una ecografía dirigida donde encontramos un nódulo con características de sospecha. Se hace su biopsia, se determina que es un carcinoma lobulillar invasivo, estadio clínico 1, que finalmente termina en su tipo molecular triple negativo. Es una mujer que de verdad se benefició mucho de haber encontrado esta lesión, porque como todos sabemos el triple negativo es un cáncer muy agresivo. En ese momento tuvo compromiso ganglionar, pero afortunadamente no distante. Y vemos cómo al 2023, más de 5 años de sobrevida con recidiva local y sin recidiva a distancia. Entonces, vemos cómo ofrecer el tamizaje puede salvar vidas. Esta mujer hubiera llegado perfectamente a los 45 años, con una lesión mucho más grande, de pronto ya detectable clínicamente, y muy seguramente con una metástasis. El Colegio Americano de Ginecobstetricia nos da otra pauta, iniciar a los 40 años, según consejería, esto entre los 40 y 49 años, pero sí o sí, a los 50 años se debe iniciar, y da la pauta de anual y bianual con cierta flexibilidad hasta los 75 años también, dando la directriz de que se llevar a la tamizaje hasta que la mujer tenga un estado de salud adecuado. Vemos un caso en el que estrategias bianuales, como nos ofrecen mujeres de 68 años, asintomáticas y factores de riesgo, en la cual se decide llevar a este esquema. Mamografía 2021 realmente sin hallazgos significativos. Mamografía del 2023 en su control de tamizaje. Mama izquierda, un nódulo irregular asociado con calcificaciones mayor de 2 centímetros. Este es el riesgo de pronto de algunas lesiones con un KI alto que nos puedan dar mayor comportamiento, mayor agresividad, mayor crecimiento, pero en general con un desenlace favorable para la paciente, sin compromiso metastásico actualmente y con una sobrevida importante. Vemos aquí la diferencia entre la mamografía del 2021 y mamografía del 2022, donde no se ve ningún hallazgo. Entonces, ese intervalo de tiempo puede jugarnos a favor o en contra dependiendo del tipo de neoplasia. En general, recomendaciones de múltiples sociedades, todas coinciden en iniciar entre los 40 y 45 años, con una expectativa, llevar el tamizaje hasta que haya una expectativa de vida de mayor de 10 años, y en general se fluctúan entre anual y bianual. Siempre anual en mi concepto en las mujeres más jóvenes, porque como sabemos, tienden a tener variantes más agresivas de cáncer, predominan grupos como triple negativo, pacientes con HER2 positivo y con KIs más altos. Entonces, en estos pacientes, el esquema anual nos va a traer muchas ventajas, sobre todo en la posibilidad de disminuir el compromiso de distancia o tamaño tumoral, que también sabemos que es una de las variables independientes que mayor va a definir el pronóstico en las pacientes. En nuestra guía colombiana del 2013, tenemos que tener en cuenta que ya tiene más de 10 años, nos indica que después de los 50 no recomienda la mamografía entre los 40 y 49 años, pero sabiendo la literatura internacional, como médicos veedores de esa salud, debemos proponerle a nuestros pacientes iniciar a los 40 años, sobre todo en comunidades como la nuestra, en la que vemos cada día más pacientes con debut más joven de patología como cáncer mamario. Este Task Force me parece muy interesante porque es realizado independientemente por las personas que realizan los estudios, no los incluyen, y ya entran las personas que buscan la literatura y hacen diferentes análisis basados sobre todo en coste-eficiencia, sobrevida y en beneficios versus daños para las pacientes. Ellos en este caso no encontraron una evidencia muy clara en que para qué hacer la mamografía anual, pero son enfáticos en que de ahí se falta más investigación para eso,
También son muy críticos en suplementar la mamografía, la ecografía como parte de esquemas de alto riesgo o pacientes con mamas densas, pero en general la literatura en este caso cada vez es más contundente y busca es aumentar la sensibilidad de la mamografía en esos casos a través de ultrasonido mamario. Entonces vemos que esta recomendación debe ser tomada con mucha cautela y sobre todo que en este Task Force solamente se incluyeron pacientes de riesgo general, riesgo promedio, no, descartaron todas las pacientes de alto riesgo. Entonces vemos cómo salen cada vez más literatura que debe ser analizada en el contexto de cada país, en el contexto de los factores de riesgo de la población que manejamos, pero es muy importante vivir al día con todas esas nuevas tendencias. En cuanto a perspectivas, pues, ¿qué se vienen? Estudios más dirigidos a hablar a semanal versus bianual, va a haber investigación más enfocada en resultados, es decir, en sobrevida, y hay proyectos de investigación muy bonitos en los que ya se incluyen todos estos eslabones de la cadena, como el tratamiento, diagnóstico y demás. La densidad mamaria cada vez tiene más importancia como factor de riesgo individual. Prometedor algo la biopsia líquida o en sangre. También muy prometedor todos estos modelos de inteligencia artificial y los modelos predictivos que van a salir a raíz de esto, que nos van a permitir individualizar y mejorar nuestros esquemas de tamizaje. Ya sabemos que en el mundo ya hay programas andando que pues, obviamente nos van a permitir tener esas herramientas a la mano. Muy importante lo que se viene, que ya se ha trabajado muchos años y hay consensos, el tamizaje individualizado, y es algo que muchos de nuestros compañeros clínicos lo hacen. Llaman a los pacientes, hacen sus estratificación de riesgo y toman decisiones en base a los recursos disponibles, al riesgo de la paciente y las necesidades de las pacientes. Esto es algo que no se debe olvidar. Toda paciente tiene sus necesidades propias, sus miedos, sus parientes cercanos, sus amigas, etcétera, que de alguna forma modifican lo que sería una conducta netamente clínica. Entonces, ese tipo de tamizajes son el futuro y lo que vamos a ver muy pronto. En conclusión, la mamografía salva vidas, esto es innegable y es el método de elección de detección temprana. El tamizaje de calidad es el objetivo para nosotros radiólogos, pero solamente es una parte del proceso. Vamos a tener que acostumbrarnos a personalizar el esquema de tamizaje según riesgo y las necesidades de cada paciente y saber que el futuro es muy prometedor y cada vez nos va a ayudar todas estas herramientas que vienen a tomar mejores decisiones. Muchas gracias, espero que esta presentación haya sido de utilidad. Es algo corto, pero centra mucho de lo que yo quería expresarles y deja claro algunas de las recomendaciones que se tienen hoy en día a nivel mundial.